Muy buenas tardes, mis estimados hermanos, que Dios me los bendiga a cada uno por nombre. Aquí les saluda nuevamente su servidor en Cristo, Ricardo López, acá utilizando el Facebook de mi hermano Pastor José Luis Ruano, para poder continuar lo que es el estudio bíblico del libro de Hechos de los Apóstoles. Amén. Nosotros pertenecemos a Misión Cristiana Filadelfia de Boca del Monte, Guatemala. Amén, mis hermanos. Entonces yo los voy a invitar a que tenga su escritura ahí en Hechos 25. Amén. En el nombre de Jesús. Ahí sí que con una cierta disculpa porque el día de ayer nos quedamos ahí sin energía eléctrica por acá donde yo transmito. Entonces este tema pues es la continuación que quedó pendiente del día de ayer. Pero ahí con la ayuda de Dios vamos a continuar, mis hermanos. Capítulo 25 de Hechos. Vamos a leer del 13 al 27. Pero antes yo quiero orar, mis hermanos, para poder pedirle la dirección a nuestro Señor. Amantísimo Rey, por tu grande amor, por tu misericordia, por permitirme nuevamente, Señor, poder ser canal de bendición, Padre Santo, para poder llevar tu palabra. Yo sé que este estudio bíblico tú lo bendices grandemente, Señor, y yo sé, Padre Celestial, que tu palabra es poder, tu palabra es vida, Señor, y yo sé, bendito Dios, que tu palabra no regresa vacía, tu palabra regresa porque llena los corazones de cada uno, bendito Dios. Úsame, Padre Santo, para poder llevar a cabo este estudio bíblico y que mis hermanos que están en sintonía puedan recibir esa bendición, Señor, a través de este estudio bíblico. Gracias, Señor, bendice a cada uno por nombre, bendito Dios, y que esto sea de mucho provecho para nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén, mis hermanos, que Dios me les bendiga. Entonces vamos a ver versículo 13. Y ahí pues es lo que es la continuación de la defensa del apóstol Pablo ante Festo. Amén, vamos a leer y ahí vamos a ir explicando. Dice: pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron ahí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. Amén. Vamos a parar aquí por un momento. Veamos acá que el rey Agripa se había acercado a esa región y obviamente este gobernador Festo que había venido, que lo habían traído prácticamente, él había llegado para escuchar las acusaciones que tendrían en contra del apóstol Pablo. Pero ahí dice que Félix ya lo había, ya le habían llevado el caso al gobernador Félix, ¿verdad? Pero ahora él estaba a cargo de ver cómo resolvían ese conflicto que había, porque los mismos judíos pedían esa acusación injusta al apóstol Pablo. Entonces aquí el rey Agripa, este era el rey Agripa II. Recordemos que eh, ya era nieto, se podría decir, de Herodes el Grande, que ya en los capítulos, en la época de Jesús, pues Herodes tenía tuvo cierto gobierno. Estuvo Herodes Agripa I, que fue el que está en el capítulo 12, si no estoy mal, y este pues ya era el hijo de él, Herodes Agripa II, y Berenice, que era su esposa. Pero como recordemos que estos gobernadores tenían ciertas iniquidades, eh, cometían actos deshonrosos, porque incluso Berenice era hermana de él, ¿verdad? Entonces tenían una relación hasta cierto punto de incesto, ¿verdad? Ser familiares y vivir juntos, ¿verdad? O sea, recordemos que los reyes de esa época era muy desordenada y hasta cierto punto aberrante, ¿verdad? Porque no es normal que entre hermanos se casen. Pero en este caso, Berenice era esposa del rey Agripa II, que es el que está aquí viendo el caso. Entonces, sigamos
leyendo porque aquí dice el versículo 16. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar alguno a la muerte, antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que habiendo venido ellos juntos a la acción al día siguiente, sentado en el tribunal mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Amén. Dejémoslo ahí por un momento. Veamos acá que la acusación era seria al apóstol Pablo. Era seria al apóstol Pablo. Porque aquí este caso que había caído en manos de Festo, el gobernador, sí era algo serio, porque ellos los judíos estaban acusando al apóstol a muerte. Sin embargo, el apóstol Pablo, por ser ciudadano, tener la ciudadanía romana hasta cierto punto, tenía cierta defensa allí, y obviamente las mismas leyes que se aplicaban para este gobernante Festo, como que no era justificable que el pueblo judío pidiera la muerte del apóstol. Y él, como dice ahí, Dios sospechaba que tenía en contra él ciertas cuestiones de su religión, pero que eso para él no era motivo para poder condenar a muerte a alguien. Vean cómo las leyes hasta cierto punto son coherentes con la lógica humana. ¿Por qué les digo esto? Porque aquí se le quería condenar por predicar, así de sencillo. Al apóstol Pablo aquí se le quería condenar injustamente por predicar a Jesucristo, porque el mismo Festo aquí les dice, aquí contándole la historia al rey Agripa II, decía, yo dudando en cuestión, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Pero veamos el versículo 19, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Entonces, mis hermanos, aquí era algo muy difícil para el apóstol, el poder estar ahí siendo cuestionado de esto. Sin embargo, Festo pues no encontraba condena alguna hasta cierto punto, teniendo él, basándose en las leyes, no la ley de Dios, sino que las leyes romanas, las leyes del gobierno, que no permitían obviamente llevar a condena a muerte al apóstol Pablo. Sin embargo, aquí él cuestionaba eso, porque yo, ¿cómo lo voy a acusar de algo que ni siquiera está en la ley de nuestro gobierno, ¿verdad? Entonces, aquí, mis hermanos, es ver cómo el mismo pueblo judío pedía la condenación. Yo creo que, mis hermanos, gracias a Dios, podemos predicar libremente la palabra, pues persecución por la gloria de Dios. Y es muy, para nosotros, mis hermanos, como predicadores, como maestros, como pastores, etcétera, poder llevar la palabra libremente es un gran privilegio que Dios nos ha dado, y que no estamos expuestos a alguna falsa acusación o que nos acusen de algo. Eh, si aquí al apóstol lo estaban condenando a muerte por predicar a Cristo, imagínense qué seria era la situación. Sin embargo, nosotros, los predicadores de hoy, tenemos ese cierto privilegio de poder predicar libremente. Amén. Y eso se hay que darle la honra y la gloria a Dios, porque igual la palabra ya quedó escrita que iba a ser predicado el Evangelio a toda criatura. Obviamente vivimos en un tiempo de gracia. Vivimos en un tiempo de gracia, y ese tiempo de gracia hay que aprovecharlo, porque el Señor está abriendo todavía el entendimiento para que muchos lleguen al conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Sigamos leyendo ahí. Saludos a mi hermano Rodrigo que está conectado. Amén. Dios le bendiga, hermano. Vamos a continuar. Dice versículo 21. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para él el momento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviaron yo a César.
Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Amén. Entonces, el apóstol Pablo conocía mucho las leyes de los gobernantes, y él había apelado las acusaciones que les estaban, prácticamente, como les digo, acusaciones injustas definitivamente, y que el apóstol tenía hasta cierto punto defensa ahí. Por eso este capítulo 25 empieza con lo que es la defensa de Pablo ante Festo. Porque díganme ustedes, amados hermanos, si ustedes fueran acusados de algo injusto, pueden recurrir a las leyes, por ejemplo, aquí guatemaltecas, a la Constitución, a una ley, por ejemplo, el Código Civil, a la ley penal, por ejemplo, si ya fuera algo más serio, que lo estuvieran cuestionando a uno. Pero uno tiene derecho a la defensa. Ahí está en la Constitución Política de la República, ahí, para que les voy a ahondar más ahí sobre este tema, pero es muy importante que nosotros en algún momento, si nos acusan de algo falso, tenemos defensa. Entonces, aquí el apóstol Pablo estaba apelando, estaba eh, llegando y diciendo: miren, según la ley del gobierno no me pueden acusar de algo que yo no he hecho, o de algo injusto hasta cierto punto. Entonces aquí Festo le sigue comentando esto al rey Agripa, ¿verdad? Entonces dice que el rey Agripa ahí, bueno, mañana lo vas a oír, le dijo Festo. Ahí en el capítulo 26 ustedes van a ver cómo fue el proceso de lo que el apóstol Pablo incluso le va a explicar al rey Agripa II. Ahí van a ver en el capítulo 26, incluso el apóstol Pablo ahí le va a comentar acerca de su conversión y cómo él llegó a conocer de Cristo. Amén. Sigamos leyendo, mis hermanos. Versículo: viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad por mandato de Festo, fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de la razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Vemos aquí le sigue contando este gobernador Festo al rey Agripa, para que él tal vez le pueda dar la solución ahí de ver qué hacen, si lo condenan o no lo condenan. Y me hace recordar también la expresión de Poncio Pilatos, cuando el pueblo llevó a Cristo a que lo crucificaran. ¿Se recuerdan ustedes de esa faceta? En la Biblia está, usted lo puede leer ahí en los evangelios. Cómo el pueblo pedía la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Lo acusaban, lo intentaban acusar, sin embargo no hallaron de qué acusarle, sino que simplemente inventaron ahí que él había cometido agravios y había ido en contra de las leyes, etcétera, etcétera. Incluso no solo de las leyes del gobierno, sino que de la ley que ellos, los profetas ahí, perdón, los sacerdotes profesaban ahí, tenían el conocimiento de la ley de Moisés. Pero vemos aquí que pareciera que fue una faceta similar lo que aquí el apóstol Pablo le estaba sucediendo, ¿verdad? Que lo están acusando injustamente, incluso queriéndolo condenar a muerte. Y eso es muy triste, mis hermanos, porque cuando no se tiene un entendimiento de la palabra, sucede esto, como lo que aquí estamos viendo en presencia de los gobernadores, que van a veces en contra de la razón. Porque alguien, un gobernador o un policía o alguien, por ejemplo, del Ministerio Público no puede actuar
en contra de las leyes. Obviamente las leyes terrenales, ¿verdad, mis hermanos? No puede actuar en contra de las leyes. Entonces, aquí si ellos estaban razonando de que no hallaban de qué acusarle al apóstol Pablo, había algo ahí muy profundo, algo ahí como que hasta cierto punto conflictivo que querían inventarse. Entonces, vemos aquí que llegaban estos cuestionamientos a los gobernantes y ellos pues apegándose a las leyes y viendo la defensa del apóstol Pablo, cómo él se defendía, tenían que atender eso también, porque no era posible de que, bueno, como lo están acusando, entonces de una vez al matadero. No, tenían que escucharle, tenía que haber hasta cierto punto un tribunal, tenía que haber una audiencia para poder escuchar a Pablo sus razones. Imagínense, y vuelvo a repetir, si le, si le acusaban por predicar la palabra, tristemente, y condena a muerte, algo terrible. Entonces, si para los gobernantes era ilógico el poder condenar a alguien a muerte por predicar a Cristo, algo tenía que haber ahí en ellos que pudieran resolver ahí, que no era posible que lo quisieran acusar a muerte sin haberle escuchado. Entonces ahí en el siguiente capítulo ustedes van a ver cómo el apóstol Pablo pues le vuelve a recalcar la defensa que él tiene y les habla de su conversión acerca de Cristo. Dios me les bendiga. Ahí veo que están conectados también Yeser, el hermano pastor José Luis, mi esposa, mis hijos, ahí los veo conectados. Igual mi hermano Rodrigo desde que inició está ahí conectado, que Dios me lo bendiga. Continuando acá con esto, mis hermanos, ya para finalizar, tenemos que nosotros seguir predicando la palabra hasta que el Señor Jesucristo venga o nos llame su presencia, porque es muy importante que muchos conozcan la verdad. Y aunque a muchos les parezca absurdo, porque tal vez ahora, hoy en día, gracias a Dios, no nos condenan a muerte, pero sí hay una muerte espiritual de la cual muchos pueden ser rescatados para poder obtener la vida que Cristo Jesús nos quiere dar. Amén. Y así como muchos que tal vez aquí eran incrédulos hasta cierto punto del pueblo judío, no entendieron que el propósito del apóstol y de los demás siervos era predicar la palabra y que muchos comprendieran el propósito del cual Cristo era el Mesías, el enviado, el Hijo de Dios. Entonces, gloria a Dios por la palabra, gloria a Dios porque podemos predicar con libertad, sin temor a que nos acusen. Mis hermanos, yo creo que todavía no ha llegado ese tiempo y esperemos que ese tiempo aún no llegue, porque si se persigue a la iglesia, mis hermanos, sería algo terrible. Sin embargo, seguimos pidiéndole mucho a Dios porque esto no suceda y que la palabra todavía pueda llegar y que muchos encuentren la salvación a través de Cristo. Amén. Entonces, qué bueno es Dios que nos permite poder predicar su palabra y poder testificar que Cristo vive, ¿verdad, mis hermanos? Porque así como el apóstol iba predicando acá, y parte, esa es la valentía que ahora nosotros tenemos, el poder predicar con libertad y poder avanzar hacia el propósito que Dios quiere y que la palabra llegue, como dice Él, a todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque la luz de la hermanos es lo que ahora nos motiva a seguir adelante. Yo espero que también en la vida de cada uno la luz de Jesús llegue y entre a sus corazones, que es lo más importante, el poder aceptar y recibir al Señor en sus corazones, amén, y poder seguir adelante en los caminos de Él. Entonces, que Dios me los bendiga. Yo voy a orar para poder quedar despedido, mis hermanos, y que podamos vernos ahí en una próxima oportunidad. Señor y Dios eterno, te damos la honra y la gloria a ti, Padre Santo, porque tú eres bueno, tú eres grande y nos permites este tiempo para poder seguir predicando tu palabra, poder llevar a cabo este estudio bíblico, Señor, que es de importancia para tu pueblo, el camino, la verdad y la vida, Señor, que que podamos comprender, Padre Santo, el propósito por el cual fue escrita, bendito Dios. Y yo sé que este estudio bíblico nos guía a toda verdad, Padre Santo, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz,
Señor, y que sabemos, Padre Santo, que puede llegar a tocar las vidas de cada uno, Señor. Gracias por esa misericordia, bendito Dios. Gracias, Señor, por esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por tu palabra, que es lo que sirve de lámpara, Padre Santo, para poder seguir alumbrando, bendito Dios, a través de este caminar que tú nos has puesto, de ir y predicar el Evangelio de toda criatura. Bendice a cada uno por nombre, Señor, cada familia, Padre Celestial, y que tú siempre te encargues de cada uno de nosotros, bendito Dios, porque te amamos y te bendecimos, bendito Dios. Gracias, Padre Celestial. Bendito sea tu nombre, que es sobre todo nombre, que es el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Rey y amado Salvador. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, y nos seguimos viendo en una próxima oportunidad. Que Dios me los guarde. Ahí, tardecito creo que va a predicar mi hermano en vivo, ahí mi hermano Rodrigo, ¿verdad? Desde la iglesia. Entonces, que Dios me los bendiga y nos seguimos viendo en una próxima oportunidad. Saludos, mis hermanos. Adiós.